Porque ya todo es gratis. El pibe en Voz Populi. Oscar Iván Castaño es Voz Populi. En Blue Radio. ¿Puede faltar su chico, su merced? Con café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero que sea Águila Roja. En Voz Populi, ¿qué se estará preguntando Aurorita? Pues tanta cosa, doctora Silvia, que es que... Ay, yo sé, Aurorita. Falta un año para que se haya cambio de gobierno. Exactamente, el 7 de agosto de 2026 llegará el nuevo presidente del que los colombianos elijan el próximo año. Sí, Tarcisio Maya. Usted hace Ahora, parte de la lista de como vamos, aspirantes, en cualquier momento aparece Gana Tarcisio Maya. seguro. Es que eso sí, no lo duden, son más de 75 aspirantes para suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Las fuerzas políticas se están configurando, están también configurando las estrategias, las alianzas, los mecanismos, todo esto de cara a las elecciones. Lo cierto es que desde el Pacto Histórico, don Andrés Carmona, en el rollazo político, ya presentaron el primer listado de precandidatos para la consulta interna de ese partido, que será en octubre, es decir, quedan 2 meses. 2 mesecitos. ¿Cierto? Así es, Silvia. Y mientras tanto en la oposición siguen evaluando el futuro de la candidatura del Centro Democrático por una razón fundamental, y es que uno de los precandidatos pues está luchando exactamente por su vida en la Fundación Santa Fe. Estamos hablando de Miguel Uribe Turbay. Entonces allá también están viendo cómo se van a configurar de cara a las elecciones. Silvia, desenrollemos este rollazo político de cerca de 75 precandidatos presidenciales y en aumento. Por ahí pasa Tarcisio Maya y uno que otro más. Pero mire, el día de hoy se reunió el Comité Político del Pacto Histórico. Lo hicieron los 5 partidos o movimientos que están en el proceso de fusión y lo hicieron con los 7 precandidatos presidenciales. Le voy a dar nombres. Susana Muhammad. Sí, señor. Gloria Flores. Sí. María José Pizarro, quien en estos momentos está lanzando su candidatura. Y Gloria Flores es representante. Senadora. Senadora. Comisión segunda. Sí, señor. Susana Muhammad, exministra de Ambiente. Carolina Corcho, exministra de Salud. Gustavo Bolívar, exdirector del DPS. Ali Bantú Ashanti, líder afro. María José Pizarro, como les estábamos diciendo, quien lanzó su candidatura en estos momentos en el Teatro Panorama con un lema importante: María José Pizarro sí, recordando la campaña de su padre. Y el último nombre que apareció, el exalcalde Daniel Quintero. Los detalles de esta reunión los explicó el representante por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra. Los 7 aspirantes han acordado construir unas reglas de juego para que este proceso sea un proceso respetuoso, un proceso de debate, pero un proceso con acuerdos para que las diferencias se resuelvan privilegiando la unidad. La unidad es la victoria y La unidad es la victoria. ¿Y por qué hacen este llamado? Por las pullas que se han presentado en el Pacto Histórico entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero. Es que recordemos que Quintero tiene una larga trayectoria en todos los partidos. Fue candidato al Consejo de Medellín por el Partido Conservador, pasó por la Alianza Verde impulsando a su hermano Miguel como candidato al Consejo, fundó el Partido del Tomate, fue representante a la Cámara por el Partido Liberal, fue viceministro y gerente de Impulsa durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se lanzó por el Movimiento Independientes, en un momento bloqueó a Gustavo Petro, pero luego se volvió el más petrista de los petristas. Oiga, pero entonces, nació conservador. Sí, No, sí. su origen eso, es claro, conservador. ¿Y qué me dice de los tomates? No, lo del partido de Tomate tomate sí lo recordamos, pero bueno, claro. Parece que eso ya está zanjado y esos 7 precandidatos van a ir a la consulta del 26 de Hola, octubre. ¿cómo se mueven de un lado a otro sin vergüenza ninguna, no? No, Es decir, yo relajado, Pues, digamos. o sea, usted cómo pasa de la derecha a la izquierda. Igual así están en como todo su si- derecho Tú de me cambiar de criticas ideas, ¿no? mis principios, no te preocupes, pero yo bueno. tengo otros. Pero bueno, pasemos a la oposición, porque Ajá. se había especulado mucho sobre cuál iba a ser el futuro del Centro Democrático. Usted A lo ver. mencionaba, Silvia. Están en una discusión por un tema muy clave, y es que el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, está luchando por su vida y recuperándose en la Fundación Santa Fe de Bogotá luego del trágico atentado en su contra del pasado 7 de junio. Se había especulado
sobre que ya se estaban buscando caminos, por ejemplo, el de realizar unas encuestas en el mes de octubre o noviembre. Eso se estaba discutiendo sobre la mesa, pero mire, consultamos con el partido y lo que nos dicen es que todavía están a la espera. Posiblemente van a esperar hasta el mes de febrero para saber cómo evoluciona la salud de Miguel Uribe Turbay. Lo que sí es cierto es que la definición de esa candidatura debe pasar por algo clave. Debe pasar por la definición de su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe, que también está resolviendo su problema jurídico, pero también... A propósito, ya en minutos vamos con noticias importantes sobre eso. Y también por lograr un diálogo y un tema clave con la familia Uribe Turbay, porque si el senador Miguel Uribe se recupera de aquí a febrero, lo más probable es que sea un fuerte competidor al interior del Centro Democrático y de cara a las elecciones de mayo. Y mientras tanto, por supuesto, una gran cantidad de candidatos recogiendo firmas, haciendo TikToks, revelando chats, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si me lo permiten, rápidamente, a propósito del expresidente Uribe, a quien usted mencionó, y ya la dejo, Aurorita, que haga su pregunta. El Tribunal Superior de Bogotá acaba de negar la medida cautelar que fue presentada por el expresidente Álvaro Uribe y con la que buscaba suspender la orden de captura en su contra, y con la que también la defensa pretendía que el exmandatario pues quedara en libertad condicional mientras se resuelve la apelación a la condena de 12 años por soborno en actuación penal y fraude procesal a la que fue sentenciado el pasado viernes. La noticia entonces, el Tribunal Superior de Bogotá ha negado la medida cautelar que fue presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe buscando suspender la orden de captura en su contra. Es una noticia en desarrollo, Aurorita. Ahora sí, la dejo para que pregunte. Gracias. Quisiera preguntarle al doctor Álvaro Forero, falta un año para que termine el gobierno. ¿Cómo se están moviendo las fuerzas políticas de cara a las elecciones del 2026? Pues, como lo dice ahorita, falta un año y eso es mucho tiempo. Más en un sistema político como el colombiano que se está replanteando. Hay elecciones que son muy normales, pero el sistema político nuestro está cambiando desde hace 3 años drásticamente y no sabemos eso a dónde va a llegar. Algunos creen que esta sentencia contra el expresidente Uribe cambió la política, ya, y la campaña. Yo no creo. Esto claro que le da fuerzas y le da gasolina a un sector, al sector uribista, pero pues es que en solo 2 meses se va a decidir la apelación. Si se echara para atrás esa sentencia, pues todo este tema de la persecución política del expresidente desaparece y queda otra vez todo el mundo en sus platas. Y si se le condena, pues eso le dará un aire adicional, pero pues no va a ser fácil para un sector decir que la Corte Suprema, los jueces, los tribunales, todos coincidieron y que hay una persecución. Pero el problema de fondo es que el país está partido entre petrismo y antipetrismo. El petrismo tiene problemas, unos problemas de gestión, pero el gobierno y el presidente han recurrido a la bandera populista, en la cual no importa mucho cómo le fue al gobierno, sino de qué lado se está y unos temas en que la gente se siente representada, en los temas laborales, en los temas de pensiones, en los temas de tierras, en los temas de salario mínimo. La gente se siente representada o no, y ahí no evalúa si la gestión fue buena en materia de energía, por ejemplo. Y ese sector, que no es mayoría, tiene la ventaja que es cohesionado, tiene la manera de sacar un candidato único fuerte y un gobierno y un vocero en Petro que lo impulse. El antipetrismo hoy en día es mayoría, lo dicen las encuestas, eso es innegable, pero tiene un problema que nadie ha querido llamar mucho. Yo estoy escribiendo una columna sobre eso, que ya lo va a llamar por su nombre, una crisis de liderazgo grave. Ese fraccionamiento brutal en muchos candidatos, eso no es ni chiste ni casualidad, eso es producto de un sector político en crisis, sin líderes. El expresidente Uribe
podía ser un líder, pero la verdad es que ese antipetrismo está dividido entre sectores moderados y sectores de extrema derecha. Y eso hace muy difícil que se pongan de acuerdo. En Chile está pasando, tienen elecciones en 4 meses. Un sector de ultraderecha y un sector moderado. Han estado peleando entre ellos, al punto que esta semana, la que va de tercera en las encuestas, dijo que no garantizaba que apoyaría a quien va encabezando, que es de extrema derecha, en segunda vuelta. Es decir, que es posible que llegue dividida. Y así la candidata de la izquierda pues tiene posibilidades. No estoy diciendo que aquí va a pasar lo mismo, pero simplemente estoy ilustrando lo complicado que es un sector político tan fragmentado. Va a tener muchos candidatos, yo no creo en ese cuento de que se van a unir, no tienen cómo se va a unir, no sé, un moderado de centro como Sergio Fajardo con el señor de la Espriella. Yo no veo que haya ahí nada en común que les permita ideológicamente y en formas de hacer política unirse, y con todos los partidos y tal. Tan hay crisis que pues ese sector ha estado abanderado por personajes muy, pues, de no mucha ascendencia, por decirlo menos, como el expresidente del Senado, Cepeda, por Lina Garrido, porque no hay unos líderes naturales, y eso le ha permitido a Vicky Dávila, que pues representa pocas cosas políticamente, pero pues tiene la garra y la financiación y por lo menos plantea cosas a sacar ventaja ahí, pero falta mucho tiempo. Yo creo que el expresidente Uribe ha perdido desde hace tiempo la capacidad de decidir una candidatura única o una candidatura mayoritaria, y ese fraccionamiento va a ser muy difícil de manejar. Entre los clientelistas, entre los extremistas, entre los populistas, entre los moderados, ahí hay de todo. Entonces las mayorías antipetristas, si llegan divididas, tienen problemas. Pero eso va a movilizar la campaña, va a hacer que mucha gente diga qué hacemos. Esta crisis de la sentencia va a hacer que mucha gente se deje uribizar. Pero pues con los meses dirán, yo a cuenta que terminé pues de uribista, cuando mucha de esa gente no comparte, porque el uribismo es una parte extrema de esa derecha. Entonces vamos a ver, yo no me atrevo a decir que ha habido grandes cambios, esto le falta todo, falta ver cómo le va a Petro, qué pasa con ese juicio de Uribe, y si algún candidato muestra liderazgo, porque en ese fraccionamiento pues todos están haciendo daño entre ellos. Crisis de liderazgo, Aurorita, crisis de liderazgo, dice don Álvaro Forero. Y don Pedro Viveros, ¿cómo se están moviendo las fuerzas políticas de cara a las elecciones de 2026 a falta de un año para que acabe el gobierno? Mire, Aurorita, desde el atentado al senador y precandidato de la oposición, el doctor Miguel Uribe Turbay, el país político cambió, y lo viene a reconfirmar este juicio del expresidente Álvaro Uribe, porque eso fortalece el discurso en una época donde la gente lo que busca es hacerse notar. Y desde el momento del atentado a un candidato opositor del Centro Democrático, la visión, digamos, de los colombianos está mirando mucho a ese sector desde ese momento. Uno era el país político antes de ese atentado y otro después. Y luego vino esta confirmación del juicio contra el expresidente. Y súmele a eso, Aurorita, el mal gobierno que hay en Colombia. Si usted le suma todo eso, me hace a mí pensar que hay más fortaleza en materia de Congreso y presidencial de la centro derecha y la derecha. Con el siguiente problema, que hay un grupo político que tiene el 30%, su líder, que es el presidente Petro, pero él no va a estar en el tarjetón. Hoy en una entrevista muy buena y muy sensata que hizo el exdirector de la revista Semana, el doctor Felipe López, dice exactamente lo mismo. Cuando no esté en el tarjetón el presidente Petro, esas fuerzas se van a menguar. Ya se dio en Bogotá.
El candidato de Petro a 1 año y medio después de estar en el poder quedó de tercero. No ganó, ni siquiera quedó de segundo. De tercero, que fue el doctor Gustavo Bolívar, en una ciudad muy petrista. Porque el petrismo se mueve por Petro. Y ojo con lo que le voy a decir, Aurorita. Si las cosas se siguen tensionando de esa manera, como yo veo que se están tensionando entre dos sectores, es muy posible que el centro, lo que llaman el centro, termine sirviendo de muleta para que los dos sectores, el uno de la derecha se vuelva de centro derecha y el de la izquierda se vuelva de centro izquierda. Y puede correr el riesgo. Un sector que tiene un candidato muy importante que es el doctor Sergio Fajardo, que podría perfectamente encarnar lo que uno denomina la paz política en Colombia, porque ese señor no estuvo ni con Petro ni con Duque. Y es un señor que encarna muchas virtudes, pero en esa refriega de estos dos sectores y en una tensión tan fuerte, pueden perfectamente molerlo si no aparece ese centro vital en el discurso. Usted dice, don Pedro, que se quiere poner el vestido, cada uno de los extremos se quiere poner vestido de centro. Usted vio la foto del expresidente Uribe con Humberto de la Calle, sí, ¿se señor, acuerda? Claro, claro. Usted no sabía ahí si Uribe se quería volver de centro o de la Humberto calle de la derecha. Calle de centro derecha. Sí. Entonces, esa es la muleta que yo le digo. Si no se mueve el centro, ahí también está en el centro en la doctora Claudia López. Si ese centro no se mueve y no se hace notar, los extremos pueden cogerlo de muleta y ganarle las elecciones cualquiera de los dos. En mi opinión, el país sí cambió políticamente desde el atentado a Miguel Uribe Turbay, y con esto del juicio al presidente, la gente comienza a mirar a la centro derecha y a la derecha. Aurorita. Gracias, doctores. Ahí está, mi querida Aurorita, lo que está pasando con miras a las elecciones del 2026. Siguen moviéndose, reacomodándose, reajustándose las fuerzas políticas y sigue siendo protagonista, por supuesto, Silvia, el expresidente Álvaro Uribe. Y vamos a ampliar la noticia que les contábamos hace algunos minutos, porque sí, señor, el Tribunal Superior de Bogotá lo que hizo fue negar la medida cautelar que había pedido la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Todo esto mientras, y aquí está lo importante, Esteban, se resuelve de fondo la tutela con la que buscan que se le suspenda la prisión domiciliaria al exmandatario y le permitan afrontar en libertad la apelación, ¿cierto? Sí. Que también llega al Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Bogotá, la apelación a esa condena de 12 años de cárcel que fue proferida por la juez Sandra Heredia en primera instancia por dos delitos, el delito de soborno en actuación penal y el de fraude procesal, todo esto por el escándalo de manipulación de testigos. Así que repetimos, lo que niega el Tribunal Superior de Bogotá es una medida cautelar, pero será un magistrado de ese tribunal quien resuelva de fondo la tutela con la que buscan, claro, exactamente, insisto, que el expresidente Álvaro Uribe no quede en prisión domiciliaria, es decir, que se le suspenda esa medida que le ordenó la juez Sandra Heredia y que en libertad condicional pueda quedar mientras se desarrolla todo el tema de la apelación, que ya sabemos tiene la defensa 7 días. La fecha clave va a ser el 13 de agosto para conocer exactamente cómo es que la defensa del expresidente Álvaro Uribe va a apelar, y luego el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que también tomar una decisión alrededor de esa apelación. 6 de la tarde, 43 minutos, momento de conectarnos con la casa de Teusaquillo.